Y nos acompaña ya a esta hora, son las 8 de la mañana con 12 minutos, el doctor Claudio Galarza. Él es médico especialista en enfermedades autoinmunes. Con él hemos venido dialogando varias veces para conocer y poder profundizar más respecto de esta pandemia, de cómo estamos enfrentando esta pandemia de la COVID-19 aquí en el país. Aparentemente ha concluido la fase 0. Ecuador había arrancado ya la fase 1 de la vacunación, con la que se aspiraría, según información emitida por el gobierno nacional, llegar a 2 millones de personas. Las personas adultas mayores de la tercera edad podrán inscribirse a partir del día de hoy desde las 9 de la mañana en una plataforma que ha creado el Ministerio de Salud para poder tener los registros de estas personas y que éstas puedan acceder a la vacuna. Doctor Galarza, muy buenos días. Pues estamos ya en la fase 1 de vacunación. ¿Cuáles son las lecturas que tiene usted al respecto? Buenos días, Rosana. Buenos días a todos. Bueno, creo que de todas maneras es una buena noticia que exista ya oficialmente un programa de vacunación. Ahora debemos tener la esperanza que este programa obviamente se cumpla en los plazos y que las vacunas lleguen a las personas que más lo necesitan de acuerdo al calendario, y que estos escándalos ya de vacunación VIP puedan ser controlados por el órgano rector, que es el Ministerio de Salud Pública. No sé si realmente tienen negociadas ya las vacunas, tienen pagadas las vacunas, cómo van a hacer el proceso de importación, qué tipo de vacunas van a traer. Existe diferente tipo de datos. Al principio era solamente la vacuna de Pfizer, pero luego ya fue registrado en el ARCS la vacuna de Oxford. Hablan también de la vacuna china, pero no hay información real de cuál será realmente el diapasón de vacunas que los ecuatorianos podamos tener acceso a ellas. Esto es un proceso que debería transparentarse para poder conocer realmente la cantidad de vacunas que este gobierno en funciones ha negociado y cuál será el plan de del próximo gobierno. Los candidatos finalistas no han dado una aclaración o no han dicho algo claro en el sentido de que cuál es su plan de vacunación, más allá de decir que han negociado con el presidente de Argentina o que están de viaje para conocer la experiencia de otros países. Ahora, doctor Galarza, ¿cree usted que cómo se ha llevado hasta este momento el plan de vacunación pueda realmente permitirnos a los ecuatorianos, a las ecuatorianas, cumplir con estas expectativas que nos ha planteado el gobierno nacional de tener 2 millones de personas vacunadas hasta el mes de mayo y tener el 60% de la población ecuatoriana vacunada hasta finales de este 2021? Bueno, para lograrlo deberíamos tener más o menos 30,000 personas vacunadas diariamente. No sé si esto sea real, si tenga una base logística creíble. Hemos logrado vacunar poco menos de 40,000 personas en todo, 2 meses. No sé si podamos hacerlo a 30,000 personas diariamente. Yo creo que lamentablemente sospecho que no va a ser posible, pero existe una forma de hacerlo siempre y cuando exista transparencia por parte del Ministerio de Salud. Las iniciativas que tienen las municipalidades, si bien sabemos, no pueden hacerlo ellas directamente porque existen convenios internacionales para evitar un caos de que todas las municipalidades del mundo comiencen a hablar con las farmacéuticas. Sin embargo, creo que los municipios podrían ayudar a coordinar, inclusive si tienen fondos, a comprar estas vacunas, pero siempre y cuando sea a través del gobierno. En este mismo programa, el ministro de Finanzas, ministro Mauricio Pozo, tal vez hace un mes, anunció que habría un apoyo para lograr la producción de vacunas de AstraZeneca o de la plataforma de adenovirus en Bélgica, en una planta de Bélgica, a través de un convenio que tiene la universidad, pero luego no ha habido ninguna respuesta por parte de las autoridades locales que fueron comunicadas al respecto. Es decir, no tenemos tanta información realmente, aunque el proceso se conoce perfectamente bien cuál podría ser.
Uno de los principales problemas, doctor Galarza, y es el que usted se ha referido en varias ocasiones en este diálogo, es el de la transparencia, la falta de transparencia. Eso genera una serie de cuestionamientos, una serie de dudas, y nos ha llevado además a observar quizás con frustración, con indignación, estas listas o estos personajes hasta de la farándula, de las redes sociales que han podido acceder a las vacunas cuando tenemos todavía un número importante de casos positivos que se registran cada día, cuando tenemos las unidades de cuidados intensivos en todo el país a sus límites, en otros lugares ya ha sobrepasado estas capacidades, y cuando hay todavía un riesgo latente de las personas más vulnerables a contraer esta enfermedad y sobre todo a morir. No se han transparentado ni siquiera la lista que este momento entiendo está en Fiscalía. Supongo que muchas personas del gobierno también se han vacunado sin estar en la lista, y existen y sus familiares. Familiares, y la lista no conocemos. La Fiscalía pidió información al Ministerio de Salud, el ex ministro de Salud la mantuvo en secreto, y el nuevo, según declaraciones del mismo, que ya lo ha pasado a la Fiscalía, pero no sabemos quién realmente se vacunó. Más allá de eso, tampoco sabemos cómo se están manejando las vacunas, si se están manejando correctamente en el sector público y en el sector privado. Y tampoco sabemos las negociaciones de las grandes compras de vacunas. Tenemos que entender que las diferentes vacunas tienen diferentes precios y pueden ser usados para diferentes tipos de población. ¿A qué me refiero? La vacuna, tal vez la más cara, es la de Sinopharm, no sé si creo que es unos $60 por dosis aproximadamente, y han tenido ya también problemas en otros países, no con la vacuna en sí, que es la que menos efectiva, por cierto, sino también en problemas de corrupción por vacuna gays o tipos de regalos a funcionarios del gobierno, por ejemplo, peruano, para que estas vacunas sean adquiridas en mayor cantidad. Necesitamos, obviamente, de las diferentes plataformas. Una de las plataformas que ya afortunadamente ha sido aprobada es la de Janssen o de Johnson Johnson, que es una monodosis, es una vacuna de plataforma de adenovirus que nos permite inocular solamente una vez, pero además es una de las más baratas y más fáciles de producir. Doctor Galarza, buenos días. Justamente sobre este punto quisiera yo abundar un poquito más. Hemos hablado con algunos expertos sobre este tema. Ecuador ha señalado que se hará con la vacuna china la vacunación de la segunda fase. Se ha hablado de 2 millones de vacunas, y esta, como usted lo señala, sería la vacuna más cara, 60 cada dosis, $120 por persona, cuando hemos visto listados de vacunas que se han negociado en otros países del mundo que están, AstraZeneca me parece que está en el orden de $4, vacuna de Johnson Johnson $10 con una sola dosis, vacuna Pfizer, una de las más caras antes de la China, en el orden de $20 la dosis, y así. Aquí el tema más delicado es la falta de transparencia. El gobierno nacional ha dicho que no se va a dar la lista de vacunados, pero tampoco se dará a conocer el precio con el que negocia el gobierno las vacunas. ¿Es esto lícito? ¿Es esto legal? Desde la parte ética nos quedan enormes dudas, sea cual sea la razón. Pues hay en Ecuador una ley de transparencia y acceso a la información, hay la obligación del gobierno de manejar con transparencia estos temas, pero se escudan en que son las farmacéuticas las que firman o les obligan a firmar convenios de confidencialidad en los cuales queda oculto el precio. ¿Es esto así? ¿Así es como funciona? Bueno, no es así como funciona realmente, pero no dudo de que las farmacéuticas están abusando de su posesión de dominio, digamos. Creo que, como pasó ya en Israel, Pfizer hasta ahora no ha revelado ni el gobierno israelita cómo mismo compró sus vacunas a cambio de, primero, de subir el precio y después de pasar los datos de la fase 4, es decir, de la fase de ya posaprobación de la vacuna. Existen varias denuncias en todo el mundo que las farmacéuticas están abusando de su poder, pero también debemos saber de que en el Ecuador existen leyes de transparencia
y los contratos son públicos. Como usted decía, Gustavo, las vacunas de adenovirus, que son Oxford, Johnson y Johnson, y la rusa, cuestan entre 4 y 10 dólares. La de Johnson Johnson, que es la que más fácil es de producir, no cuesta más de 10 dólares. E inclusive el gobierno de los Estados Unidos, usando una ley de tiempos de guerra, ha obligado a Merck Sharp Dohme a producir la vacuna de Johnson Johnson en sus plantas. Con esto Estados Unidos pretende lograr una vacunación masiva en este año. Aquí en Ecuador no sabemos, y realmente una vacuna de 120 dólares como de Sinopharm, cuando existen propuestas concretas que el gobierno nacional, el ministro de Salud, el ex ministro de Salud o el Ministerio de Salud conocen, el mismo economista Pozo en esta radio dio el apoyo y ha seguido apoyando. Hay que reconocer lo que probablemente el ex canciller y el ministro Pozo han sido las personas que más han apoyado a la producción de este proyecto en Bélgica para recibir 4 millones de vacunas mensuales desde julio a un precio de 4 dólares. Pero no ha progresado el proyecto, más allá de la declaración del ministro realmente Pozo. Se ha parado en el Ministerio de Finanzas, en mandos medios, y aquí en los alcaldes conocen también del proyecto, pero no han reaccionado. Tal vez tienen temor de los procesos. En concreto, doctor Galarza, sí. ¿En qué consistiría este acuerdo tripartita gobierno, el gobierno de Bélgica, la farmacéutica? Y allí también entraría una cuarta parte, posiblemente la Universidad de Cuenca, porque si no nos equivocamos, este ofrecimiento de fabricar vacunas y de entregarlas a Ecuador, fabricarlas en Bélgica, está sujeto a que se concrete una garantía del gobierno nacional a este proyecto de la Universidad de Cuenca. Explíquenos, por favor, con total claridad, ¿cómo funcionaría? La Universidad de Cuenca firmó un convenio de transferencia de tecnología con una empresa belga que se llama Univercells, para en el transcurso de algunos años crear una planta que pudiera fabricar proteínas terapéuticas. Las proteínas terapéuticas son las vacunas y los anticuerpos monoclonales. Esto fue hace 4 años. Por coincidencia, ahora por la pandemia, Univercells va a certificar, ya va a abrir una planta de producción de vacuna COVID-19 para su población, para Bélgica, con una capacidad de 100 millones de vacunas anuales. Hizo a través de las gestiones de la Cancillería y del embajador de Ecuador en Bélgica, señor Pablo Ortiz, la gestión de ceder una parte de esa producción de esta planta en Bélgica a Ecuador, con un costo de más o menos 4 dólares la dosis y 4 millones de vacunas mensuales, que luego serían envasadas en una de las plantas certificadas aquí en Ecuador, o sea, las botellas, ponerlas en las botellas nada más. Para esto se necesita que el ministro de Salud pida a AstraZeneca, a Sputnik o a Johnson Johnson la licencia de producción, porque solamente los ministerios de salud de todo el mundo pueden hablar con las farmacéuticas y pueden hacer esa solicitud, ya sea una solicitud de venta directa de la farmacéutica al Estado ecuatoriano o a cualquier Estado, o decirle: señores AstraZeneca, Sputnik, Johnson Johnson, tenemos nosotros la planta de producción, el cupo en Bélgica. Por favor, cedan la licencia de producción para el Ecuador, solamente para sus necesidades. Y pues en conversaciones en las que yo estuve presente, estuvo el canciller, el ministro de Salud, el ministro Pozo, le dijeron que apenas se dé esa autorización o esa solicitud por parte del ministro de Salud a las farmacéuticas, pues la licencia sería concedida y podrían comenzar a producir. Desde Pero mayo, no era otro condicionamiento, un aval económico para el proyecto. Sí está el aval económico para el proyecto, pero ese realmente es el procedimiento más simple, porque ya está en proceso. Conozco de que falta una firma nada más de la Corporación Financiera Nacional, y creo que es como dijo alguna vez el ministro Pozo aquí en su medio, es cuestión de días, pero no quería dar la fecha por los temas internos. Pero
jamás ha estado en duda eso y es un proceso que se está dando y hay colaboración del Ministerio de Finanzas. El que tiene que colaborar y el que no ha querido colaborar porque nunca contestó ha sido el ministro de Salud anterior. Y este ministro no sé si está enterado o simplemente tiene ya otras negociaciones, pero la planta está lista. La planta puede comenzar a producir y esto lo conoce perfectamente, lamentablemente, el ex canciller que acaba de renunciar también, pero la embajada del Ecuador en Bélgica ha sido la que ha impulsado el proyecto, ha gestionado y gracias a ello realmente se ha logrado que ese cupo para la producción de 4 millones mensuales, cual quiere decir que en 3-4 meses podríamos suplir todas las necesidades del país, podrían ser adquiridos, pero tiene que ser el Ministerio de Salud quien haga la gestión y pueda luego distribuir de allá a la alcaldesa Cintia Viteri, aquí al alcalde o como quieran hacerlo, pero ese es el camino, porque la pelea que existe en este momento entre los alcaldes y el ministerio se pone en condiciones obviamente que no van a poder cumplir los municipios, es decir, una carta de la farmacéutica que diga que están dispuestos a producir para el municipio. Las farmacéuticas ya han contestado, conozco las cartas, por lo menos de 3 de ellas, que han explicado que eso no es posible, que negocian solamente con el gobierno nacional y específicamente con el Ministerio de Salud. Una constante, doctor Galarza, en este tema ha sido el desconocimiento de la clase médica, del sector privado, sobre todo sobre un plan de vacunación. De múltiples expertos con quienes hemos conversado recurrentemente sobre este tema, nadie ha conocido un documento que se llame Plan de Vacunación para el país. Entonces esto lo maneja en forma muy privada el Ministerio de Salud aparentemente. No sé si usted ha tenido conocimiento sobre este plan de vacunación, cómo está diseñado, cuáles son las metas del cronograma que se va a seguir. Ahora se dice desde el ministerio y justamente hoy se abre ya desde las 9 de la mañana, según la última información, un portal para que los ciudadanos de la tercera edad, mayores a 65 años, puedan empezar a inscribirse para lo que ha denominado fase 1, que habla de una inmunización de 2 millones de personas hasta el 20 de mayo, es decir, hasta que termina el gobierno. ¿Qué conoce usted sobre este plan? Efectivamente se va a dar de la manera en que dice el gobierno. El presidente habló de 4 millones y pico de vacunas. Entendemos que habla de una doble dosis, entonces para coincidir con esta otra cifra que se dice de la fase 1 con 2 millones de personas. Y por otra parte también lo que se desconoce es qué vacuna se va a utilizar. Pues en la fase 0 se utilizó Pfizer, en la fase 1 se ha dicho que se utilizará Sinovac o Sinopharm. Yo he tratado de encontrar información oficial a través de contactos, colegas en el Ministerio de Salud Pública, pero realmente no existe un documento que pueda ser leído. Lo único que conozco es un video donde aparece el actual Ministro de Salud, que cuenta cómo será el plan de vacunación. Primero Galápagos, luego el personal de salud, luego los mayores de 65 años, hasta llegar a 2 millones de dosis. Pero es la única información realmente que tenemos. Yo personalmente no conozco un documento oficial que uno pueda leerlo y dar alguna opinión al respecto. Bueno, hay algunos expertos cuyo nombre nos reservamos porque esto ha sido parte ya de conversaciones privadas antes o después de las entrevistas, que consideran que el gobierno está en una política muy disuasiva, prácticamente quemando el tiempo hasta que llegue el momento del cambio, de la transición democrática aquí en Ecuador. Ojalá esa no sea la situación y es necesario, imprescindible que se maneje con mayor exactitud, con mayor precisión, con mejor información estos temas que son tan delicados, vitales literalmente para los ecuatorianos. Yo pienso personalmente y concuerdo con usted de que probablemente el gobierno está ganando tiempo y al final del día no llegue a hacer nada más de lo que ya ha hecho. No hay transparencia. Conozco eso sí por contactos de otros lados de las farmacéuticas que no han negociado, no han logrado negociar y no tienen, digamos, en firme algún contrato, algún compromiso. Usted habrá visto un boletín de prensa que emitió el Ministerio de Salud hace un mes aproximadamente, en donde se aseguraba que estaban ya contratadas 18 millones de vacunas para Ecuador.
Sí, pero existen también otras cartas de las mismas farmacéuticas que dicen que están negociando este momento y no han llegado a acuerdos. Por eso ha sido el afán, creo, personal y de otras, digamos, instituciones de la misma Cancillería. Lo que sí le puedo decir que personas del gobierno que han trabajado y he visto que han trabajado han hecho todo lo posible, es la Cancillería y el apoyo del ministro Pozo para el tema de las vacunas a través de este convenio con Bélgica. No avanzan o están avanzando muy lento, pero visto la buena voluntad de ellos de trabajar, y lamentablemente ya el canciller salió, entiendo por diferencias también con la presidencia de la República, y estamos ahí. Bueno, pero existe esa posibilidad, las autoridades locales conocen, y a veces las autoridades tienen miedo también de actuar por miedo a la Contraloría. Sin embargo, hay que recordar que la Contraloría analiza lo que hacen, pero también lo que no hacen, es decir, por acción u omisión. Y omitir un tema tan grave y conociendo que existe posibilidad puede obviamente tener repercusiones en el futuro muy, muy graves para los funcionarios. ¿Qué nos puede comentar, doctor Galarza, finalmente sobre este proyecto COVAX, el Fondo de Acceso Global para las Vacunas, un proyecto ligado a la Organización Mundial de la Salud, a fundaciones que están financiadas por Bill Gates? ¿Qué es lo que está haciendo el proyecto COVAX? Sabemos que su aspiración es de lograr distribuir 2.000 millones de vacunas en el tercer mundo, en los países en vías de desarrollo. Para Ecuador se ha dicho que hasta mayo deben llegar 760.000 vacunas, en concreto en el mundo médico. ¿Qué se conoce sobre esto? COVAX es una iniciativa muy buena, muy positiva, pero tiene problemas también porque las farmacéuticas simplemente no están interesadas en proporcionar el número de vacunas que se necesita. La misma administración Biden hace pocos días comunicó de que no iba a ceder ninguna vacuna para nadie, para ningún país y para ninguna asociación, mientras no tuviera la cantidad de vacunas para su población. Entonces, COVAX obviamente también tiene muchos problemas en el tema de distribución y en el tema de producción. El mismo Bill Gates es el que ha financiado el desarrollo de los bioreactores en Bélgica, esta compañía Universell, en los últimos 5 años, más o menos con $100 millones. Por eso es que tengo una información de primera mano. Va a haber dificultades. Colombia ya recibió, fue el primer país de Latinoamérica que recibió de COVAX, y esperemos que los esfuerzos de esta asociación de países pueda, aunque con mucha dificultad, presionar a las farmacéuticas para que permitan tener más acceso a cualquiera de las vacunas. Necesitamos cualquier vacuna, ya sea la china, la rusa, la de Oxford, la de Johnson & Johnson. Necesitamos vacunarnos, cada vez los pacientes no han disminuido, ahora son jóvenes, y el virus va mutando, el virus va evolucionando, y creo que el virus se va a quedar por mucho tiempo, probablemente se haga endémico. Vamos a aprender, obviamente, y hemos aprendido a controlar las complicaciones del virus, pero es un virus que nos va a hacer pensar que necesitamos también producción propia para los próximos años. Bien. Le agradecemos mucho al doctor Claudio Galarza, experto en este tema y quien está también impulsando este proyecto entre Universell, compañía belga, la Universidad de Cuenca y el Gobierno Nacional, que no llega aún a concretarse. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es energía.